El día de hoy les quiero compartir algo de lo que está cambiando por completo mi forma de ver lo que Access Consciousness propone y voy a estar explorando junto con una super mega invitada especial, Adriana Ugalde, la energía y todo el espacio de lo que recibir es. Este concepto que yo no había escuchado nunca antes en mi vida allá afuera en el mundo. A mí me parecía que nadie hablaba de recibir, de aprender a recibir. Y cuando yo tomo mi primera clase de barras, antes de tomar la clase yo vi un video en donde el doctor Dain Heer, co-creador de Access Consciousness, decía, esta clase se trata de que aprendas a recibir. Y yo dije, chinga, pues ¿qué me van a dar? ¿O qué? ¿De qué va? ¿De qué se trata? Y a partir de ese momento, desde la primera vez que recibí las barras, me di cuenta de lo que estaban hablando y ha sido una exploración intensa durante los últimos 5 años de descubrir qué es verdaderamente recibir y cuánto más puedo recibir y de cuántas formas el recibir hace que tu vida sea muchísimo más grandiosa. Así que, bienvenido a este Instagram Live. Yo soy el doctor Ricardo Ramírez, doctor Conciencia, ya tú sabes, facilitador certificado de Access Consciousness. Y el día de hoy tengo de super mega invitada especial a Adriana Ugalde, una facilitadora certificada de Access Consciousness que, como yo, se dejó ir como gorda en tobogán. Ella tomó su primera clase de barras en julio del 2022, el año pasado, y 10 meses después, en mayo, en el entrenamiento para facilitadores certificados en Roma, ya se estaba graduando como facilitadora certificada de Access Consciousness. En solo 10 meses. Así que yo creo que eso dice muchísimo de Adri y de cómo ella estuvo dispuesta a recibir las posibilidades para de verdad crear y actualizar y volverse esa facilitadora certificada de Access. Vamos a ver si por aquí la encuentro. Bienvenido a este Instagram Live. Estos Instagram Lives los estoy haciendo en preparación a mi viaje a Ciudad de México. Bienvenida, Adri. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días aquí en México y allá, ¿qué hora es? Ya son las 7 de la tarde, aquí Wow, ya casi de noche, pero muy buenos días por allá, buenas tardes por allá. Qué gusto que estés aquí, que hayas venido a echar esta platiquita de recibir conmigo. gracias por invitarme, Rick. La verdad es que me siento súper honrada porque pues yo te seguía así como a lo lejos, me explico. De hecho, la primera vez que yo quise saber de Access, la referencia que tuve es, yo lo tomé con Doctor Conciencia, escribí y resulta que Doctor Conciencia en ese entonces estaba en España y dije, bueno, va a estar un poco complicado que yo tome allá alguna preparación, pero mira lo que fue la vida, que pues al final aquí andamos compartiendo camino y estoy muy honrada y muy agradecida de esto. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, fíjate que, pues sí, normalmente al estar acá, que ahora estoy en Alemania, Ujú. pues tengo contadas clases en Ciudad de México. Voy una vez, 2 veces al año, pero ya se acerca esa fecha, entonces estoy muy feliz por eso y entonces estoy eh, haciendo la invitación a bueno, a facilitadores o facilitadoras de Access que justo desde que estuve en Roma contigo en este último entrenamiento, Ujú. me quedé con las ganas, porque dije, ok, me di cuenta que había creo que 10 facilitadoras nuevas Exacto, aproximadamente, ajá, de México me refiero, exacto. facilitadoras certificadas de México, y dije, wow, cuánta potencia, cuánto talento, cuántas mujeres que están eligiendo, pues este camino de facilitar clases tan poderosas como la de El Fundamento. Y
pues pasó el tiempo y ahorita se está empezando a dar la posibilidad de que las invite y que podamos tener esa plática. Wow, pues gracias, doctor, por esta oportunidad y por esta invitación. Y sí, justamente estuvo padrísimo, Roma, el poder estar todos juntos. La verdad es que suena como romántico, pero como una gran familia de gente latina. La verdad es que todos nos recibieron increíble. Elma, Pau Aguayo, todas las que estaban ahí, como tú, que ya son super pro, que tienen más de 4 o 5 años en esto, y que todas nos recibieron así de vénganse las nuevas, vénganse las latinas, y fue increíble esos espacios que compartimos juntos. Gracias. Sí, buenísimo. Oye, pues entonces a mí lo que me gustaría saber es, digo, uno, eh, ¿cómo, antes de Access Consciousness, tú cómo inicias este viaje de, llámale, de despertar de conciencia o de modalidades energéticas o incluso hasta espiritualidad, podríamos llegar a decir, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo 3 años antes de Access estaba iniciando un grupo de meditación aquí en México que se fue expandiendo muchísimo y durante 3 años les estuve compartiendo meditaciones guiadas grabadas con mi voz. Y esa fue como mi primera invitación y fue como grandioso por contactar con estos espacios. Y después como mucha gente empecé a estudiar pues de todo, ¿no? Haz de cuenta registros akáshicos, estuve también de discípula del doctor Joe Dispenza, estuve así como adentrándome, estuve varios años aquí con el doctor Ruiz Soto, que es de Semiología para semiología la vida. de la vida cotidiana, también tomé muchos cursos y todo esto siempre me atrapaba mucho, pero realmente cuando yo conocí Access, y no por, y no por nada estamos aquí, fue para mí como esta apertura, esta parte de elegirte a ti y ser tu autenticidad, donde yo no tendría que ser diferente para encajar, para ser bien recibida, porque realmente vi que había de todo y esta percepción de reconocer que la conciencia realmente, aunque suene trillado, lo abarca todo, ¿no? Entonces, eso a mí me encantó, de que no tenía yo que pretender ser o hipiosa o súper espiritual o colgarme cosas que indicaran que yo estaba en el camino, ¿sabes? Como de pronto hay mucha estereotipo de cómo tendría que ser una persona que se dedica a la espiritualidad. Y me gustó más esta parte y siempre les digo a mis alumnas en las clases, esta no es una casa de espiritualidad, es una casa de herramientas energéticas para empoderarte a saber que tú sabes. Y esto es como increíble. Digo, suena manual, pero es real. Esta parte de no tienes que ser nadie, tienes que ser tú y desde ahí empiezas a crear un montón de cosas. Entonces es donde yo más me he sentido como plena y he podido como ir poco a poco exponenciando todas estas cosas. Súper, me encanta. Ya te vi dando tus clases de siendo tú. Sí, Son acaba de ser. maravillosas esas clases. El manual es espectacular para cualquier persona que incluso no haya tomado ninguna clase, no tiene prerequisitos. Y para cualquier persona que ya las conoce y de igual manera todas las herramientas fundamentales para descubrir y para ir explorando cada vez más ese viaje de qué es verdaderamente ser tú, ¿no? Permitirte ser todo lo que tú eres, sea lo que eso sea, y como tú dices, ¿no? Permitirte ser auténtico, permitirte ser diferente, y cómo eso, pues en realidad también está influenciado mucho por el saber recibir y aprender a recibir, ¿no? Si no aprendes a recibir, va a ser mucho más difícil que te permita ser diferente sobre todo, que te permita ser tú. Entonces, ¿cuándo fue así? ¿Tú ya antes conocías es como esta energía, por decirle, o este concepto de recibir? ¿O cómo fue cuando empezaste, te diste cuenta, ok, recibir? ¿Y cómo fue para ti conocer lo que es el recibir? Fíjate que ha sido grandioso. La verdad es que sí he conectado con esta parte de que a medida que más recibes de todos, o sea, que menos estás en la separación de lo que es diferente a ti y eliges simplemente como ser también esta permisión, ¿no? De que cada quien sea como sea o elige lo que elija, tú siempre estás abierto a que todo suceda. Me encanta un ejemplo que daba algún día esta Haru que decía, recibir es como la bandeja del mail, ¿no?
O sea, puedes recibir todos los mails, más no todos los tienes que elegir abrir, ¿no? Entonces, pero recibes todos y eres como esa permisión de que, ok, que llegue todo, pero yo puedo ser, sí, selectivo de lo que tomo, de lo que quiero ser, ¿no? Pero ser esta permisión que todo mundo pueda estar y darte, porque a veces desde la superioridad elegimos que no nos den porque ya lo tenemos todo, porque todo podemos, pero cuando es como esta rendición de que estoy dispuesto a recibir tanto del universo, de las personas, de las posibilidades, todo se amplía. Es como que entras justamente a un espectro enorme donde todo puede ser. Claro, a partir de que te puedes permitir, pues darte cuenta que no tienes por qué poner un filtro de lo que sí puedes o de lo que no puedes dejar pasar, ¿no? Todo el tiempo, muchas veces estamos ahí con la cabeza viendo si es bueno, si es malo, si me gusta, si no me gusta. Y eso pues es limitar lo que vas a recibir. Y si limitas lo que vas a recibir, pues tienes menos información, tienes menos energía, tienes menos conciencia, tienes menos dinero, Claro. tienes menos de ti. Tienes menos posibilidades y eso es lo que a mí me ha encantado. De pronto cuando yo empecé a dar clases, había gente que me decía, haz de cuenta, ¿qué se requiere para que vengas a mi ciudad? Y yo, la otra Adriana hubiera pensado, no, pero no los conozco, ¿no? Y si no funciona, ¿no? Y de pronto estuve en este espacio de recibir a las personas y decir, no se requiere nada más que me invites, ¿no? Y entonces he estado, conoce gente que ha abierto mi campo así enormemente de posibilidades y todo ha sido grandiosos regalos. Entonces, cada vez estoy como más abierta a recibir todo lo que llegue. Súper. Y por ejemplo, para una persona que empieza a conocer esto, ¿no? Porque igual y puede ser un concepto que hasta que no lo vas explorando, es tan amplio, ¿no? Tan extenso y tan diferente para cada persona y conforme vas avanzando te vas dando cuenta que realmente no es algo que esté definido, sino que es algo que va cambiando conforme lo vas permitiendo, ¿no? Esta parte de saber recibir y no poner barreras o no crear separación o no hacer del juicio algo fijo o algo sólido o algo real o una creencia que no puede cambiar, sino que realmente es darte cuenta que esa perspectiva o ese juicio o ese querer defenderte y separarte o lo que sea, es solamente una perspectiva de lo que está sucediendo y tú solita, pues como dices, ¿no? Tienes menos posibilidades, te limitas. Entonces, para una persona que dice, bueno, ¿y yo con qué se come el recibir? ¿Qué le recomendarías a una persona que dice, bueno, yo no sé de qué hablan estos muchachos, pero suena interesante lo de que yo quiero tener más posibilidades, más grandioso, quiero ser más yo? ¿Qué le dirías a una persona que empieza a descubrir esta parte de, órale, voy a recibir, no sé cómo, pero me gusta la idea? Pues yo creo que de las principales cosas, Ricardo, es que dejes de juzgar, ¿no? Porque cuando tú eliges el juicio, va por encima de todo, va esta separación, que de hecho ayer lo veía en la clase. Cuando tú te alineas con el juicio, eliminas toda posibilidad que no se alinee a ese juicio, que no se parezca a ese juicio. Entonces, cuando tú dices, ok, literal, como decimos en Access, bajo mis barreras y qué más es posible que pueda crearse aquí. Porque un juicio es una barrera súper sólida que tú eliges subir para separarte de los demás, ¿no? Es como, no es crítica, pero es, por ejemplo, si yo fuera vegana, entonces yo dejaría de recibir de todo lo que es, no sé, producto animal, ¿no? Entonces, mis posibilidades solamente se van a centrar a un núcleo pequeño. Pero si soy de estas personas que dijeron, no, pues yo como de todo y donde quiera, puedo orillarme a comer. Entonces, mi recibir, en este caso de los alimentos, pues se amplía porque no tengo puntos de vista con respecto a nada. Si hay en un lugar tortillas, ahí puedo comer. Si hay en un lugar huevo, puedo comer. Si hay en un lugar carne, puedo comer. Entonces, el hecho de que tú no te alinees con un juicio te permite recibir de todo lo que hay a tu alrededor. Y bueno, como humanos, pues es como muy común que la gente se alinee al juicio, es como una acción, pero igualmente es algo que podemos ir bajando y ver si me alineo a esto, creo más de mí o creo una contracción y una limitación y estar todo el tiempo en esta
pues en esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué va a crear más de mí? ¿Este juicio o bajarlo y permitir que recibirme de todo lo demás? A ver si me... Totalmente. Sí. Es que tengo tantas ideas que no sé ni por dónde irme. Pero sí, eso me encantó, ¿no? Que te alineas a un juicio y no vas a poder permitir que nada diferente a ese juicio se presente en tu vida. Wow, ¿no? Y, ok, si tú eliges no comer carne, ¿no? Eliges ser vegetariano, eliges ser vegano, maravilloso, haz lo que tú quieras. Si te funciona, vas. Pero es esta parte de nada está fijo, nada es sólido, nada es algo definido, sino que es hoy elijo no comer carne. Porque no quiero, porque a mi cuerpo no le gusta, porque es lo que prefiero, porque es lo que estoy eligiendo y ya. Y mañana otro día será, y si mañana también será otro día, pero no es un jamás voy a comer carne, ¿por qué? Y entonces empiezas a como a justificar tu no recibir en este caso, productos animales por el juicio, Eso. ¿no? Es que eso está mal, es que los animales, es que el ambiente, es que no sé, mil y un cosas que en realidad pues solamente son el decir que algo está mal y por eso lo rechazas. Y, De hecho, y perdón, no, sí, hay algo que me encanta de que me preguntaban, ¿cómo saber si es un juicio o es una conciencia, ¿no? Porque justo, por ejemplo, de pronto alguien se puede encender y decir, no, es que es buenísimo que respetemos a los animales y ta, ¿no? Ejemplo, tomando el tema este. ¿Cuándo es un juicio? Cuando está la emoción, la carga electromagnética ahí contrayéndose para crear esta limitación. ¿Cuándo es una conciencia? Cuando está flat, cuando no hay esta contracción de emociones, cuando la carga es neutral. Entonces ahí es cuando tú puedes reconocer, ok, no es un juicio, lo estoy haciendo en total conciencia y esto es ligero, ¿no? Porque los juicios siempre te van a hacer pesado, porque te alineas, te haces pequeñito y te metes en una cajita. Entonces creo que eso es así como un tip para poder reconocer si lo que estás pensando o creyendo es un juicio o es una conciencia que te está llegando y simplemente las conciencias están en este plano como neutral. totalmente. Si es un juicio, va a haber como esa sensación de pesadez o de contracción, llámale lucha, pelea, la rectitud, ¿no? El yo tengo la razón, esto está mal, yo soy mejor, o esto es peor, o tú estás bien y yo estoy mal, y todo eso. Y conciencia sería, ok, me doy cuenta de que tu opinión o tu elección es esta, y no estás bien ni estás mal. Aunque yo no esté de acuerdo contigo, ¿puedo probar lo que tú dices? Sí, ¿por qué no? Si me funciona, me funciona. Si no me funciona, bye. Y entonces había algo que también se me hizo súper interesante. Fue, por ejemplo, o sea, yo la primera vez que empecé a escuchar esto de recibir fue en mi primera clase de barras, que ni siquiera fue en la clase, fue en el manual de barras. Y mi primera clase de barras la tomé en alemán. Entonces, para mí era como, híjole, ¿de qué carajos me están hablando con esto de recibir? ¿Será que no estoy entendiendo por la traducción del idioma? ¿O será que de verdad no estoy entendiendo porque no sé de lo que me están queriendo hablar con recibir? Y el video que se pone durante la clase de barras, en donde Dane le da una sesión a Gary, que son los co-creadores de Access, y al final Gary, o al principio creo que Gary dice, esta clase, su propósito es múltiple. Es uno, que aprendas a recibir, dos, que aprendas a recibir, tres, que aprendas a recibir. Entonces, creo que todo en este mundo de elegir más conciencia, pues es eso que estamos diciendo, de no quedarte con los juicios como algo absoluto, y eso te puede permitir
recibir más. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo ha sido para ti esta parte de aprender a soltar un juicio, una creencia, un punto de vista? Porque muchas personas creo que o piensan que no saben, o se están aferrando a sus creencias o a sus juicios, porque están acostumbrados, y entonces, ¿cómo puede alguien aprender a darse cuenta que sí puede ampliar su perspectiva, que sí puede soltar un juicio? Fíjate que para mí ha sido súper interesante porque de pronto, obviamente, sí era una persona pues juzgona, ¿no? O sea, que separaba muchas cosas y de pronto es como entrar en este espacio de, bueno, ¿y qué pasaría si me detengo y le quito ese peso a esto que estoy creyendo, ¿no? O sea, ¿qué estoy creyendo? No sé, que fulanita es muy metiche, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si le quito esa carga que me está haciendo así como burbujitas y la veo desde afuera? ¿Y qué pasaría si bajo las barreras? Porque creo que realmente va mucho de bajar las barreras. Y entonces, ¿qué pasa si la recibo a esta persona? ¿Qué pasa si, porque las barreras energéticas, cuando tú te separas de personas, es como ese rechazo, como ese escudo de no, no quiero de ti, ni oírte, ni me interesa, porque somos muy diferentes, ta, ta, ta. Pero ¿y qué pasa si me alejo tantito, le quito esa carga electromagnética que está haciendo así como esa pesadez y te recibo sin juzgarte? ¿Y qué pasa? Y muchísimas veces pasa que es mayor la sorpresa, es mucho más grata cuando tú le quitas esa contracción de tu juicio. Y así puede pasar incluso con los alimentos. Yo a veces he tenido como ya concluido que tal alimento no me gusta y mi esposo me dice, pruébalo, pruébalo y me dices. Y de pronto digo, wow, ¿de qué me había perdido toda esta vida? Que yo ya había concluido que, no sé, aquí en México la barbacoa no me gustaba, ¿no? Y de pronto un día me empezó a encantar, pero a los 43 años, no creas que... O sea, 43 años yo viví diciendo, no, guacala, no me gusta cómo huele, tal. Y cuando la pruebo, digo, está deliciosa. Entonces, es como esta parte de decir, ok, va, soy permisión y recibo de esto, ¿no? Y entonces de pronto encuentras regalos que tus juicios no te permitían ver. Para mí es como, bueno, ¿y qué pasaría si bajo mis barreras y lo hago? O la recibo, o recibo este alimento, o recibo este libro, o recibo de esta persona que me cae mal. Y entonces siempre va a crear mucho más si entras en este espacio de recibir, mucho más. Totalmente. Me encanta. Muy claro, ¿no? O sea, si tú dices, a mí no me gusta esto, o esto yo pienso que está mal, ¿no? Yo critico a mi amiga, o a mí este tipo de comida no me gusta, y después te permites decir, ok, ¿qué tal que puedo soltar ese punto de vista o esa carga, ¿no? De no tener que verlo con esa carga, con esa contracción, o poder incluso permitirme probar algo diferente y darme cuenta que claro que puedo cambiar de opinión y me puede terminar por gustar algo que yo había decidido que no, o puedo darme cuenta que algo que yo digo que está mal no necesariamente no tiene que estar mal para todos. Pero me doy cuenta que ese punto al que tú llegas de decir, ok, sí, bajo mis barreras, lo recibo, lo pruebo, es como un punto de elección. Ujú. Pero para alguien que todavía no conoce realmente o no se está permitiendo recibir, ¿cómo tú le dirías o qué podría esa persona hacer para decir, ok, ¿qué tal que sí puedo probar? ¿Qué tal que sí puedo soltar? ¿Qué tal que sí puedo dejar de ver esto como que es algo malo o como que es algo que no me gusta? ¿Qué puede esa persona hacer para poder de verdad llegar a ese punto? Pues para mí sería como, bueno, de hecho en Access no es la palabra, como inténtalo, o sea, pruébalo, o sea, no hay otra forma que testeando, ¿sabes? ¿Cómo puedes saber si algo te va a gustar? Probando. Pero antes de probar no, no puedes rechazar, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas? Si no te gusta, no pasa nada, puedes elegir otra cosa, pero por fuerza tienes que darte esa oportunidad de probar. Ya, totalmente. Y tú me contaste que
la primera vez que tomaste tu clase de barras, que tú no sabías ni que ibas a las barras. A ti nada más te latió y te jaló la energía y dijiste, pues yo voy. Sí, sí, ¿Cómo fue esa experiencia? haz de cuenta que yo estaba tomando un curso del sagrado femenino, que nada que ver, pero ellas al final hacían clearings, ¿no? Entonces yo escuchaba y haz de cuenta que a mí era como si se me caía la baba y yo, ¿qué es esto, no? Entonces le escribo a la facilitadora y entonces le digo, ¿de este lenguaje de dónde es? Y obviamente también mucho universo muéstrame y tal, pero el curso no era de Access, ¿no? Era de otra cosa. Entonces, ella me dijo, ah, pues se llama Access Consciousness. Entonces, empecé a buscar en Google y entonces literal te encontré, o sea, y vi que estabas en España, dije, bueno, obviamente con esa búsqueda que yo hice, Instagram me empezó a mandar mensajes, ¿no? De, bueno, comerciales o publicidad. Entonces, era para mí de verdad tan magnético que yo dije, pues yo quiero conocer eso. O sea, no sé con qué se come, no sé nada, pero quiero saber de esa casa. Sacan la clase, me inscribo. Para eso ese día, esos tiempos yo tenía el punto de vista de, órale, ¿no? Está bien cara, pero pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero yo no tenía idea que iba a aprender una técnica, nada. O sea, yo pensé que iba a tomar clase de Access, ¿no? Entonces para mí fue un regalazo esa clase. Que llegaste y que te dijeron, acuéstate, y tú, espérate, ¿por qué tanto? Te Sí, vamos o a sea, yo tocar la dije, cabeza. ajá, yo dije, ¿por qué o qué? Literal, por supuesto me fundí en esa primera intercambio y cuando regresé yo así de, ¿qué pasó? ¿Dónde me fui? O sea, literal esa clase fue la que me cambió la vida, me encantó. Y fue el regalo adjunto fue el conocer las barras, pero yo iba a conocer el Access, ¿sabes? Entonces, pues ya de ahí, pues como te digo, me super piqué muchísimo. Y siempre ha sido súper expansivo esto que cada vez recibo y recibo más, justamente, ¿no? Porque es esta parte de siempre estar encontrando algo más donde tú te expandes y además si yo me expando, se expande a la vez mi familia, mi comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido el regalo de la vida aprender a recibir toda esta conciencia que ha llegado a nosotros. Súper. Por aquí había una pregunta de Senia. ¿Cómo se aplica eso a personas de que te caían bien y que ahora, no, que te caían mal, creo que era, ¿no? Te caían mal y después como que le quitas la carga. Pues ¿Cómo? así, o sea, como, ok, todos estos juicios que he estado haciendo de, no sé, de mi vecina, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto permito ver lo que no he visto todo este tiempo? ¿Qué tal que me permito contactar desde otro espacio, desde un espacio neutro, desde un espacio donde digo, a ver, pues, ¿qué tomaría si de pronto la recibo? ¿Qué tomaría si de pronto me doy la oportunidad de platicar? ¿Qué tomaría si le quito todo eso que yo solito he estado solidificando? Porque además tiene esa situación, ¿no? Que mientras más lo sigues creando, más se va haciendo sólido. Es como si se calcificara. Entonces, ¿qué tal que ahora en lugar de estarlo calcificando, elijo como irlo disipando cada vez más? Bueno, a mí se me hace de pronto como muy sencillo, como que pues elige ahora habitar una neutralidad para ver qué hay ahí, o sea, qué regalo hay ahí que yo no he querido recibir todo este tiempo. Y es una cosa de, pues como dice Shannon, o sea, no intentas pararte de la cama, agarras y te paras, te levantas, ¿no? ¿Cómo es así diciendo, Ya, bueno, hoy lo hago porque hoy elijo hacerlo? O sea, no hay como o sea, número uno, respira, toma fuerza, ¿no? Es decir, ¿cómo te vas a parar de tu cama? Pues eligiendo parar, ¿no? me Así es. encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque te estás yendo directo a lo que es, ¿no? Podrías decir mil cosas o podrías usar mil técnicas o podríamos hablar de herramientas o de hacer preguntas o si tú quieres hasta del podipoc, no sé lo que sea. Pero al final del día todo se resume a elígelo. O lo eliges o no lo eliges. Y yo me acuerdo que Blanca Muñe, mi esposa, muchas veces cuando está enojada, Uh -huh. eh,
yo le decía, ese enojo solamente es tu punto de vista o tu perspectiva de que algo o está mal o que algo está fuera de tu control y entonces no te gusta o algo te está causando algún conflicto por lo que tú opinas de la situación. Y yo le decía, tú puedes soltar esa opinión y abrirte a ver la situación desde diferente perspectiva. Y me decía, pero es que no sé cómo le hago. Y le decía, pues así. Y creo que poco a poco se fue dando cuenta de lo que es esta parte de soltar o de elegir diferente, ¿no? De elegir ya no más juicio, sino elegir permisión o elegir menos juicio o elegir recibir o elegir conciencia, que justamente eso es. Es que es como de pronto uno ve, por ejemplo, gente que está súper fit y dices, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo pueden, no sé, comer solo atún, arroz cocido, tal? Pues porque lo eligen, ¿no? Porque en un momento han elegido tener ese cuerpo y entonces se alinean a esa energía para que así ocurra, ¿no? De pronto tú dices, pues sí me encantaría, pero ves una concha y te la comes a la media hora. ¿Por qué? Porque no lo has elegido, ¿no? O sea, es así tan fácil como, ¿qué estoy eligiendo? Está creando estas lonjitas. Ah, pues claro, las conchas que me estoy comiendo. En el momento que tú digas, no, stop, ya no quiero esto, ahora elijo esto, ¿cómo lo haces? Pues ok, eligiéndolo. No, no es la gran ciencia para mí, es como decir, lo que estás viviendo es lo que estás eligiendo, pero puedes elegir diferente. Entonces los juicios es esta parte de, ok, si esto crea más de mí, pues dale, pero de pronto te das cuenta que todos tus juicios, cuánto te están separando de la gente, o cuánto te están separando del dinero, o cuánto te están separando de lo que quieras, incluso de las entidades, ¿sabes? A mí me pasaba que de chiquita me espantaban y entonces tuve tanto juicio al respecto que yo dije, no, ya, no, nunca, o sea, nunca más. Y obviamente como la energía te obedece, bueno, eso se dejó de presentar, ¿no? De pronto entró a Access y no quieres estudiar entidades, yo no, 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 qué miedo, porque a mí me espantaban y no, ¿para qué le muevo? Entonces yo estaba eligiendo rechazarlas, no recibirlas, hasta que el momento inminente llega y dices, bueno, ok, voy a empezar a recibir y a ver qué puede pasar, ¿no? Y estoy siempre consciente que si tú eliges recibir, siempre vas a recibir más de lo que ahorita estás recibiendo. Ajá. Porque es como si tienes una entrada en una bolsita de este tamaño y la abres de o sea, evidentemente ahí va a llegar mucha más contribución. Entonces, así me parecen mis ejemplos como muy claros, ¿no? Claro, yo creo que se trata de darte cuenta de que es una posibilidad que existe y después ya atreverte a probarla. Y, y sobre la marcha, pues vas a ir descubriendo qué más hay para ahí para ti y de qué en realidad se trata, ¿no? De darte cuenta que el recibir, pues, es de verdad una exploración continua y es un concepto que podemos experimentar de tantas diferentes formas, ¿no? El recibir posibilidades, el recibir el juicio, el recibir la admiración, el recibir el fracaso, el recibir el éxito, el recibir la crítica, el recibir la envidia, el recibir la lujuria, todo en realidad se trata de recibir, solo que no nos enseñaron a recibir. Exacto. Y eso está increíble, Ricardo, porque justamente a medida que más tenemos puntos de vista con respecto a las cosas, más nos vamos separando. Incluso eso que decías de la lujuria, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú quieres ser súper visto, súper admirado, tal, pero solo por algunas personas, ¿no? Por las personas que te caen bien, por las personas que no sé, son estéticamente, no sé, ¿cómo se llama esto? Así como bien, bien parecidas y tal. O Pero no, entonces, o solamente por ellas y por las que no quiero que me vean, exacto, esas no. esas no. Entonces, eso es incongruencia. O sea, si voy a recibir, estoy dispuesta a recibirlo todo. Los halagos, los juicios, la lujuria, la crítica, la envidia, el gaslighting, es más todo, ¿no? O sea, porque estoy en así como servidero, pero de ahí a que me afecte, eso es muy diferente, porque eso solo lo puedes definir tú, ¿no? Pero entonces, porque mucha gente hay ¿y qué pasa cuando te llega una persona malvibrosa y entonces esa también la recibes? Bueno, tienes que reconocer que es un punto de vista tuyo el que creas que tiene mala. Ajá. No es una realidad, es un punto de vista.
Entonces tú lo haces sólido creyendo que esa persona te va a dejar mal vibrado, ¿no? Pero todo es un punto de vista. Y si tú le quitas ese juicio, realmente puedes recibir y puedes cohabitar pues con todo. Totalmente. Wow. Oye, me gustaría entonces también preguntarte, esta parte que también tú iniciaste con tu primera clase de barras y a las 3 semanas tomaste la segunda y al mes tomaste la tercera, que Ajá, fue justo lo que a mí también me pasó, ajá, ¿no? Igual tomé mi primera y en menos de 2 meses ya había tomado tres. ajá. Eh, eh, ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Y qué impacto tuvo eso en tu vida? ¿Cómo fue que decidiste aventarte así a tomar las tres tan seguidas? ¿Sabes qué? Nunca fue desde un espacio cognitivo, o sea, nunca, yo soy cero estructurada, nunca fue como cuánto voy a gastar, pero qué voy a ganar, pero cuándo lo voy a recuperar. No, o sea, fue literal como inicié este live, como gorda en tobogán, porque la energía me iba llevando, o sea, me iba llevando así como de la mano. Y entonces de pronto ya estaba tomando la tercera. Y de pronto después de la tercera, pues dije, pues, ¿qué sigue? Pues pagar, ser facilitadora. Y después, ¿qué sigue? Y entonces fue así, siempre ha sido para mí esto como algo muy gozoso. Cuando yo elegí ser CF, que fue en diciembre de 2022, yo dije, sí, siempre y cuando sea con facilidad y con gozo. O sea, no estoy dispuesta a estar preocupada, a estar queriendo vender cosas, no, o sea, si es con facilidad, viene. Y entonces, la verdad es que el universo siempre me contribuía y tenía clases y clases, y esto me permitía ir pagando otras clases. Y entonces, para mí, nunca fue con esfuerzo, Ricardo, nunca fue difícil, nunca fue, ay, dejé lágrimas, pellejo, sangre en el camino, no, o sea, la verdad no. Entonces, Y probablemente ya sé la respuesta, pero ¿qué le dirías a alguien que quiere elegir, pues, más conciencia, más clases de Access o lo que sea, y nomás no, o sea, como que siguen en la dificultad o en el esfuerzo, sin ese gozo y esa facilidad? ¿Cómo es esa parte de elegir esa facilidad y ese gozo? es que fíjate que yo creo que yo, yo les digo en mis clases, o sea, yo te puedo dar agua, pero yo no te puedo dar sed. Ajá. Y eso es implícito, viene en ti. Entonces, el que yo sea apasionada de lo que hago es lo que a mí me permite que esto sea fácil o sencillo o gozoso. Eso Claro, es mi punto, ajá. Entonces, para mí es, ¿lo estás gozando? Pues si no lo estás gozando, pues diviértete más en tus creaciones. Indaga en otros espacios donde sea mucho más gozoso, porque desde el gozo yo creo que la dificultad se acaba. Creo que no puede cohabitar la dificultad con el gozo. totalmente. Wow, eso estuvo fantástico. Qué bomba de conciencia, ¿no? Yo te puedo dar agua, pero no te puedo dar sed. Entonces, de verdad, tienes las ganas de ir y de elegirlo y de crearlo, o dices que quieres, o piensas que tienes, o se te hace buena idea, pero no disfrutas el proceso y en el no disfrutarlo, pues terminas por encerrarte en las limitaciones, en la dificultad. Entonces, definitivamente, la limitación o la dificultad no puede existir simultáneamente con el gozo. No, para mí no cabe, ¿no? O sea, si le estás gozando, no la puedes estar sufriendo. Suena lógico. Entonces, sí, la verdad es que yo he elegido que todas las creaciones que haga, sin expectativa de cuánta gente va a llegar a las clases y nada, eh, siempre ha sido desde este disfrute. Y siempre también algo que se me quedó de Simón Milazas que decía, si estás dispuesto a perderlo todo, entonces realmente nunca pierdes, ¿sabes? O sea, estoy dispuesta a que no llegue nadie a la clase, va. Entonces de pronto llega muchísima gente, ay, pues es una gran ganancia, ¿no? Pero si realmente estás dispuesta y llega una, está bien, porque estoy dispuesta a, esto no me define y qué más puedo crear y tal. Entonces, creo que estos espacios de permisión son los que han hecho que se vaya como sobrecreando esa energía muy, muy padre. Totalmente. Hace poquito hice justamente un live de eso, la disposición de estar dispuestos a perderlo todo, la disposición de perderlo todo, creo que se llama, está ahí en mi YouTube.
Y justo hablé de todo eso porque es muy cierto, si tú no tienes no tienes la disposición a perderlo todo, no vas a poder ganarlo todo. Y esta parte de que no funcione o que no tengas expectativas más bien, y que si tú obtuviste un resultado diferente al que tú estabas esperando, pero eso no significa nada, no significa que fallaste o no significa que fracasaste, pues entonces no pasa nada, todo es ganancia, todo es seguir avanzando, todo es seguir creciendo, y a partir de eso hay nuevas posibilidades. Fíjate que eso da como un espacio de muchísima, o sea, realmente eso da mucho espacio más bien en el ser, o sea, el hecho de permitirte, mira, hola, ¿alguien ya anda en pijama? Dile, todavía Ah, no, ¿no? pero ya casi. Ay, pensé que No, era su mameluco. es mi sudadera, Ay, ¿verdad? mira, De flores, qué bonito. ¿qué dice? ¿Quién es esa mujer? Pues sí, Ya, Ricardo, yo creo que ahí está como que, pues por algo estamos aquí en esta casa que la verdad es que nos trae un chorro de conciencia y yo siempre procuro como que tomar de todos para poder, así como llenarme, o sea, no nada más de un facilitador de todos y que todos aporten y que todo, y eso, esto tiene que ver con el recibir, porque cuántas veces te casas con uno solo y entonces tu recibir se limita a una persona, pero de igual manera cuando eliges recibir de todos, en verdad es así como, wow, es como Walt Disney, como Disneylandia, o sea, como decir, todo esto está disponible, todas estas variantes, todas estas posibilidades, y es increíble. totalmente. Wow, muchísimas gracias, Adri. ¿Qué clases tienes próximamente? ¿Qué tienes, qué estás creando? ¿Qué tienes entre manos? Acaba de pasar tu clase de Siendo Tú. Sí, Qué? pues mira, acabo de llegar de Tijuana, que estuve allá una semana dando clases, llegué creo que ayer. En la noche hice la intro de Being You, y este fin de semana tomo el cuerpo correcto con Daniela Correa. Y después a fin de mes doy fundamento en Chihuahua. La verdad es que gracias a Dios tengo como todo muy dinámicamente ocupado. Entonces estoy muy feliz creando y recibiendo porque también voy a tomar la clase de entidades, también me voy a tomar Body Whispering en París y así tomando y dando. Súper, súper buenísimo. Dice por aquí, Spa Manantial de Vida. Hola, ¿qué me recomiendas para dar mis cursos? Bueno, ¿qué tipo de cursos, no? Pero yo te diría, ahora que estoy con una nueva creación que se llama Academia de Emprendedores Conscientes para personas que quieren crecer su negocio dando cursos. Ujú. Así, un tip ultra poderoso sería, bueno, dos que tres tips sería uno, eh, contribúyele a la gente y, o sea, agrégale valor, ayúdalos, enséñales. eh, y dos, muéstrate, ábrete a recibir, ábrete a la grandeza de ti, posiciónate de alguna forma en la que las personas vean que tú tienes la capacidad de contribuirles y de ayudarles. Ujú. Entonces, creo que tú bien lo sabes, ¿no? Yo veo que tú todo el tiempo estás creando contenido, Ujú. contenido que agrega valor, contenido que es interesante, que empodera a las personas. Y eso definitivamente siempre va a crear más para ti, para tu negocio, para tus clases. Sí, totalmente. Sí, me encanta. Y eso de demuéstrate es súper súper importante porque, pues, así como dicen aquí en México, el que no enseña no vende. Entonces hay que enseñar, hay que mostrarse, y no me refiero al cuerpo, ¿no? Sino mostrar qué es lo que estás haciendo, cómo puedes hacer que esta información mejore la vida de los demás y ser esta invitación todo el tiempo para que la gente te elija, ¿no? O sea, para que seas tú como ese platillo de que entre N cantidad de hamburguesas te quieran comer a ti. Entonces, es eso. Y aparte que hay espacio para todos, ¿eh? O sea, nadie es competencia para nadie. Es como les digo, es como que estamos invitados al gran buffet y no quiere decir que los camarones sean mejor que no sé, que la
simplemente es una elección, ¿no? Hoy puedo elegir esto, mañana puedo elegir esto, y todos podemos cohabitar sin necesidad de competir ni de limitarnos por esos puntos de vista, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Pues ya pronto yo voy para allá, para México. Yeah. Voy a estar celebrando el cumple de Regina por allá, facilitando clase de barras, facelift, hablando con las entidades y fundamento, todas en Ciudad de México. Así que si les interesa, en el enlace de mi perfil pueden encontrar la página donde están todas las clases con toda la información, con las fechas y todo lo demás. Y si quieren ir al fundamento en Chihuahua con Adri, pues escríbanle un mensajito. ¿Y qué más es posible? ¿Qué más es posible con recibir para ti? ¿Cuánto más podemos todos recibirnos los unos a los otros y empezar a co-crear una Sí. realidad La verdad, más está amable? padre estas invitaciones y realmente vas viendo cómo todo pues mejora, ¿no? O sea, mejoras tú, pero mejora también tu comunidad y es esta invitación a qué tal que puedes ser tú esa contribución que el planeta está esperando, ¿no? Totalmente. ¿Qué contribución podemos todos y cada uno de nosotros ser para el planeta? Ujú. ¿Qué planeta podríamos co-crear si nos atrevemos a recibir más y a recibirnos y a incluirnos y a no separarnos y a no pelearnos y a darnos cuenta que sí, pues puede haber mucha gente que le encanta la lucha, la pelea, el drama y todo eso y no tiene por qué estar mal? Ujú. Recibir todo, recibir incluso lo que la mayoría dice que está mal, pues ya darnos cuenta que igual y no es lo que deseamos elegir nosotros, pero no por eso nos metemos ahí mismo en el charco de mierda, es que estos están mal, pues estás haciendo lo mismo, ¿no? Estás peleando y estás luchando y estás cayendo en el juego de esta realidad. Es- Así que, ¿qué más es posible con todo esto? Muchas, muchas gracias, Adri. Con gusto, Rick, ha sido un gusto verte, platicar y pues saber en qué lugares coincidiremos. Si no, pues Sí, Roma 24. sí, nos vemos en donde sea que nos veamos. Y si no, nos vemos por allá en México, en Roma, con muchísimo gusto. Les mando muchas, muchas contribuciones. Gracias, buen día. Besitos. Bye Bye. bye. Adiós. Que me voy. Soy la Regis. ¿Qué le vas a decir? Mándale un beso así. Bueno. Bye. Bye.